Bueno, este es un video que tenía que hacerlo, la verdad, porque lo que pasó el otro día en la Bombonera para mí fue bastante triste. Estoy hablando del partido contra Lanús, el partido que Boca pasó por penales ante Lanús. Y no me refiero al juego de Boca, que, bueno, Boca viene jugando de vergüenza algunos partidos así en la Bombonera. Este año es verdad que la Bombonera estaba un poquito mejor, pero bueno, nada, el partido de vergüenza viene haciendo Boca habitualmente. Tampoco me refiero concretamente a el cántico contra la dirigencia, ¿no? Me parece que es lógico que el hincha de Boca explote contra la dirigencia. Lo que me parece sí realmente muy triste y me parece que pinta de cuerpo entero cómo está Boca, es que en la Bombonera terminó pasando algo que viene pasando ya en las redes sociales o incluso en los grupos de amigos hace mucho tiempo, que es que una parte de la hinchada le canta a otra parte de la hinchada, porque esto de la grieta, que se habla tanto de la grieta, realmente hay dos partes de los hinchas de Boca que están muy enfrentados. Pero muy enfrentados, te diría, es que ni siquiera ideológicamente. Hay un grupo que está completamente, completamente cegado por la figura de Riquelme, la figura de Román. Y me parece que es algo que es muy nocivo para Boca, muy nocivo para Boca, cegarte con la figura de un presidente, de alguien que tiene tanta responsabilidad. Aún así, yo tengo que aclarar una cosa, porque yo tuve un choque en redes sociales, en Twitter concretamente, con un tipo que era esto, ¿viste? Súper ciego de Riquelme, que si no apoyás ciegamente que no sos de Boca, sos gallina. Cuando extrañamente los hinchas de River lo que quieren es que Riquelme se quede 100 años, pero lo dicen abiertamente. Va a llegar el día que el Monumental empiece a cantar Riquelme. Yo te digo, esto va a pasar en algún momento. Va a pasar en algún momento como esta cosa sigue así. Entonces, la verdad, yo creo que era para hacer este video. Y lo primero que quiero decir no es bardear a los hinchas de Boca, no quiero ser como ellos. No quiero bardear a los hinchas de Boca que están completamente ciegos por Riquelme y son hinchas de Juan Román Riquelme, digamos, Fútbol Club, en vez de hincha de Boca. No quiero bardear a esos hinchas de Boca, sino que quiero decir que yo en cierto punto los entiendo porque una vez fui así. ¿Cuándo fui así? Fui así cuando Angelici prácticamente no le renovó a Riquelme después de ese partido donde la rompe Riquelme contra Lanús. Y yo realmente me enojé muchísimo con Angelici, muchísimo, porque yo lo que entendía en ese momento, y lo sostengo ahora incluso, que para mí a Riquelme habría que renovarle con lo que él quería, con cualquier cosa. ¿Vos qué querés? ¿Ganar muchísimo dinero? Si Boca puede pagártelo, incluso aunque le cueste un poco a la economía de Boca, o le haga merma en su economía y no pueda por ahí contratar refuerzo, pagáselo, lo que quiera dáselo a Riquelme, pero ese tipo se tiene que retirar con la camiseta de Boca. No quiera uno u otro jugador, la verdad que no tiene que hacer eso un capitán, un líder. Pero por el que no quería uno u otro jugador que le molestaba, se pletaba a esos jugadores y Riquelme seguía en Boca. Para mí había que hacer lo imposible para que ese tipo se retire con la camiseta de Boca. Y que Angelici no lo haya logrado, para mí eso fue imperdonable. Y en ese momento fui un montón de marchas, un montón de banderazos para que Román, por lo menos, no sé, intente acercar posturas, para intentar presionar a Angelici. Yo en ese momento cubría a Boca para Siga y fui a marchas y le puse el micrófono en la boca a hinchas súper enojados para que bardeen a Angelici, para que se dé cuenta de alguna forma de que Riquelme tiene que retirarse con la camiseta de Boca. Yo estaba muy en ese barco. O sea, Román fue lo más grande que vi yo futbolísticamente hablando. Y yo realmente creía y creo que es muy feo que Román no se haya retirado con la camiseta de Boca. Por más de que en ese momento sea nocivo para Boca o nocivo para el club. O sea, no creía que en ese momento sea nocivo para Boca. Creía que en ese momento era genial tener a un 10 como Riquelme. Aunque sea en una pata, me parecía que era más que todo el fútbol argentino. Pero ponle que Riquelme en ese momento se esté arrastrando por la cancha, que no era el caso. Ponle que en ese momento se la pase lesionado, que tampoco era tan así. Pero ponele que en ese momento Riquelme no dé para jugar en Boca, cosa que ni en pedo. Pero si pasaba eso, yo creía que había que renovarle y había que tenerlo en el equipo hasta que él quiera, por todo lo que le dio a Boca. Y estaba súper convencido de eso. Y había muchos hinchas que me decían, ¿cómo vos podés decir eso? Sí, ¿no viste que? Nada. Que el último tiempo, obviamente, cuando volvió con Bianchi, después de separate, cuando se fue con Falcioni, no había vuelto a ser el mismo, verdad que había estado un tiempo lesionado. Por ahí muchos decían que pedía mucho dinero.
no me importaba, yo lo quería a Román en el equipo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y esto yo creo que tiene que ver un poco con la miniatura del video. ¿Por qué no bancás ahora a Román si en ese momento eras un fanático de Riquelme? De hecho, muchos hinchas no pueden creer que yo lo bardee en videos. Entonces puedo decir que yo los entiendo a los que bancan a Román, pero me parece que es demasiado nocivo para el equipo, para Boca Juniors, bancar a un presidente del club con esa forma tan ciega como en un momento yo tuve. Porque una cosa es un equipo que es 1 de 11, que es verdad, es un líder del equipo, entonces puede tener un poco más de injerencia en el plantel, pero de última es 1 de 11, se diluye mucho su participación en cuanto a jugador, por más que sea un jugador clave, y no tiene nada que ver la participación de la influencia de un jugador que juegue mal, que poner que juega mal, un jugador que juegue mal, no tiene nada que ver con lo que hace un presidente que hace cualquiera. O si un jugador se lesiona, o está mal, o es camarillero, bueno, nada. El daño que le puede llegar a hacer a un club, que para mí en ese momento a Román no le iba a hacer ningún daño, al contrario, le iba a dar mucho a Boca, pero ponele que tengan razón la gente que no lo quería a Román en ese momento, no hacía tanto daño como lo hace en una posición de presidente. El presidente tiene un deber, pero terrible, sobre sus hombros. Tiene que conocer muchísimo. Tiene que tener una capacidad de gestión para liderar una multinacional, una empresa multimillonaria que es Boca, como es Boca. Y con una presión tremenda, con una... Nada, tenés que tener peso NAFA, peso de los medios, tenés que saber cómo gestionar las cuestiones, muchísimos egos de los jugadores, tenés que saber, nada, contratar a un entrenador y darle fuerza a ese entrenador, como por ejemplo en una empresa multinacional se le da fuerza a los gerentes, porque se delega en ellos mucha responsabilidad. Una capacidad de gestión que Román no tiene y claramente está mermando muchísimo a Boca. Entonces, una cosa es bancar mucho a un jugador y otra muy diferente y muy peligrosa es bancarle una función de presidente. Me encantaría que el chabón lo haya hecho. O sea, me hubiese encantado que el chabón la rompa como presidente. Pero sinceramente se está demostrando estos 2 años que no. Está demostrando estos 2 años que no, aunque ponerle gane este campeonato o el siguiente. Yo creo que pase por ahí. Por otro lado, también, y lo importante de acá, es que Riquelme, además de que no es Román, porque ya no es jugador, Riquelme no es Román porque no es, digamos, porque no tiene muchas de las cosas que tenía el Riquelme jugador. Por ejemplo, la hinchada que bancaba a Riquelme, los hinchas que bancaban a Riquelme, eran hinchas que les gustaba el fútbol, iban a la cancha, querían ver a Boca y querían ver un tipo que juegue como los dioses, loco. Un tipo que te representaba el fútbol más puro que hay dentro de la cancha. Un tipo que te dio... Riquelme, vos nos diste la magia, vos nos diste alegría, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida, nos dio la magia de nuestros años más dulces. Entonces, por ese tipo, lo que sea, como jugador, los hinchas que realmente bancaban al Román jugador, eran hinchas que les gustaba el fútbol y que querían ver a Boca jugar bien. Ahora las cosas, ¿y quién eran los hinchas que no bancaban a Román? Bueno, la barra, que estaba más con Palermo que con Riquelme, y esto como Román, el gol del récord de Palermo, no lo fue a festejar con la barra, fue para el otro lado. Y también es cierto, los hinchas más politizados, los hinchas macristas. Es cierto, los hinchas más angelicistas, los hinchas más de esa línea, la línea de este hillero que está pidiendo mucho, muy como Anhelo. Esos hinchas eran los que no bancaban a Román y con la que nosotros, los que nos gustaba mucho el Román jugador y lo amábamos, nos peleábamos. Y ahora esto se dio vuelta, loco. Se dio vuelta completamente y basta con ver la imagen del último partido contra Lanús. Los que bancaban a Román eran los hinchas de la barra. Eran los hinchas que Román no quiso festejar con esa tribuna en el récord de Palermo, loco. Y todos los demás hinchas que sí que lo amaban a Riquelme, que en su momento habían salido a mostrar pósters a favor de él cuando se peleó con Maradona, cosa que la barra los fue a sacar esos pósters. Esas pancartas, esos hinchas eran los que gritaban contra la comisión directiva. Por tanto, a Román lo bancaba la gente que ahora está cantando en contra de Riquelme, presidente. Es completamente al revés la cosa. Y los hinchas más politizados, los hinchas que no quieren a Macri, ahora son los que están con Riquelme.
solamente porque no lo quieren a Macri. Antes era al revés. Antes lo que querían a Macri, insultaban al Riquelme jugador. O sea, se cambió toda la ecuación del hincha. El hincha genuino es el que ahora está enojado y el que antes lo amaba. Y el hincha, digamos, la barra directamente, o la gente que estaba más en esa zona, eran los hinchas que más lo resistían al chabón y estaban por ahí un poquito más con Palermo. La política siempre fue muy mezquina, ¿viste? Siempre, obviamente, que los magristas no lo hicieron nunca. Pero bueno, la cuestión es esa, que ahora cambió completamente las tornas. Después, por otra parte, las declaraciones. Esto, cuando ponen lo que decía Riquelme cuando no estaba en el poder, que decía, mirá, qué contradictorio, qué Riquelme, cuando no estaba en el poder decía esto y después cuando llegó al poder hace otra cosa completamente diferente. Está bien, hay muchos políticos que hacen eso, pero en un club de fútbol es diferente, porque para el hincha es muy importante sentirse representado en la voz de un tipo que considera un ícono. Entonces Román, cuando no estaba como presidente, no decía las cosas para tirarle mierda al que está, que por ahí también. Pero lo que decía en realidad eran las cosas que realmente el hincha de Boca lo veía. Es más, te digo, mirá, cuando Boca perdió la final de Madrid, lo que dijo Román, como el hincha estaba muy triste, no fue a tirar mierda contra Boca. Román dijo, la verdad, llegaron a la final de la Libertadores. Boca siempre que juega tiene que jugar la final de la Libertadores, como valorando la actuación de Boca en esa Copa Libertadores. Buscá las declaraciones de Riquelme en ese momento. Cuando el hincha estaba dolido, Román salió, incluso cuando Angelici estaba en el poder, a tratar de que el hincha no sienta dolor y que trate de agarrar algo de orgullo en ese momento. Esa declaración de Román, que podía haber tirado mierda porque el que estaba en el poder era Angelici, era las declaraciones de Román que a mí me gustan. La declaración que tiene que hacer para hacer sentir bien al hincha. Decía la verdad, si estaba jugando mal el equipo, decía la verdad, está jugando mal el equipo. Decía la verdad, hay que ganar la Copa Libertadores para que haga la historia de Boca. Decía la verdad, no es que decía cosas de interesado para tirarle mierda al que estaba, que por ahí puede ser. Pero estaba muy empatada con el sentimiento del hincha. Hoy lo que dice Riquelme directamente, Riquelme presidente, que no es Román, está completamente alejado de la realidad, pero, o sea, es como que el chabón vive en una nube de pedo que no tiene nada que ver. La última que hizo fue, bueno, salimos primero, pero no salimos primero por diferencia de gol, pero salimos primero. No saliste primero, saliste segundo por diferencia de gol. Entonces, es como cosas rarísimas. En un momento cuando Ibarra no pegaba una, decía, quiero que Ibarra se quede 20 años. Paul Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino, el más inteligente. Yo creo que a Paul Fernández lo echó Riquelme. Y así te digo, lo echó Riquelme por hacer esa declaración completamente fuera de lugar. Pues el chabón no hubiese salido, hubiese dicho, bueno, mirá, la verdad, si hubiese puesto él de ejemplo. A mí por ahí me costaba al principio, entiendan que a Paul le puede estar costando ahora, que era lo que todos estábamos viendo, pero después yo estoy seguro que va a jugar bien, por favor confíen, o confíen porque es un jugador que tiene calidad, por más que para mí ya tendría que haber estado afuera hace 2 años. Si Román hubiese tirado una de esas, por ahí el hincha lo veía diferente, pero se salió diciendo el hincha no sabe nada, es el jugador más inteligente del fútbol argentino y el chaval está haciendo un desastre. Entonces, esas declaraciones que hace completamente alejada de la realidad es lo que al hincha le da mucha bronca, porque siente que están en una nube de pedos y que las críticas y el enojo y la frustración no les llega, viejo, no les llega, están lejos de la gente. Ese es el gran problema que tiene Riquelme hoy, está lejos de la gente, por más que crea que no es así o que él siempre es pueblo y qué sé yo. Está cerca de la barra, cerca del hincha muy cabeza de termo, y muy politizado anti-Macri, pero está lejos de la gente, que es la gente que estaba enamorada de Román. Y que sí, estamos enamorados de Román jugador. Y bueno, por otra parte, la última arista que para mí hace completamente diferente a Riquelme, el presidente de Román, es que Román ponía siempre por delante a Boca. Y te voy a antes de sus amigos y amistades personales. Y lo dijo siempre que habló habló de Palermo. Palermo nos hacía ganar títulos. Él mismo dijo, dentro del área éramos 10 más con el chabón. Afuera éramos uno menos, pero adentro éramos 10 más. Afuera por ahí no éramos amigos, pero adentro de la cancha éramos hermanos. Bueno, o sea, Román, cuando sabía que necesitaba de alguien para que a Boca le vaya bien, el tipo, nada, se ponía a la 10 y el tipo le daba asistencia, lo hizo goleador de todo a Palermo.
lo hizo goleador de todo. Ahora, lo que necesita Román es delegar todo en un entrenador. Y en vez de delegar todo en un entrenador, lo que hace es hacer una especie de, ¿cómo puedo decirte? Vestuario alternativo al vestuario, haciendo una especie de camarilla con Cassini, Delgado. Un desastre, pero impresentable lo que es un consejo de fútbol, lo llamaron, porque para mí no es más que otra cosa que un vestuario alternativo al vestuario de jugadores senior. O sea, cualquier cosa. Y al entrenador pero lo boludea al punto de que el tipo no tiene ningún... Es un monigote que está ahí entrenando al equipo. Si algún momento algún jugador tiene alguna salida de tono o alguna, no sé, alguna cosa fuera de una inconducta o lo ves saliendo de boliche y el entrenador tiene que tomar cartas en el asunto, como sucedió con Martínez con Benedetto o con Martínez con Sarachi, los dirigentes se ponen... Riquelme, no los dirigentes. Riquelme se pone del lado de los jugadores. No, boludo, vos tenés que ponerte del lado, o no, Román, o no, Riquelme, vos tenés que ponerte del lado del tipo del que está delegando la responsabilidad del día a día, que es el entrenador de tu equipo. O sea, me parece que es esto. El tipo siempre pone su figura y su autoridad por sobre otras figuras de autoridad en las que tiene que delegar cierta parte de la responsabilidad, como la figura de un entrenador. Es muy necesario tener un entrenador líder de proyecto. Román no, quiere ser él y su consejo de fútbol. Eso no hacía Román jugador. Eso lo hace Riquelme ahora. El Román jugador hacía goleador a Palermo. Y así todo. Por eso te quiero decir que yo sé que vos te podés llegar a enojar un montón conmigo porque decís, antiboca, ¿cómo es que no querés a Riquelme? Yo a Riquelme jugador lo amo, pero este Riquelme no es el Román de toda la vida futbolista. No lo es ni en sus valores y por supuesto ni en lo que le da a Boca. Que para mí, como presidente, este año y medio que tiene de gestión, un desastre. Y el Riquelme jugador fue el mejor jugador de la historia de Boca, sin dudas. Sin dudas. Entonces, bueno, me sentí en la necesidad de hacer este video porque me parece que estamos un poco equivocados, ¿no? Hay mucha gente que cree que estar descontento con Riquelme es ser antiboca, es ser macrista. No. Los hinchas que moríamos por Román son los mismos hinchas que ahora no se la están bancando, loco. No se la están bancando. Y espero que si vos llegaste hasta acá y sos un hincha de Riquelme, como se dice ahora, por lo menos entiendas un poco más a la parte que criticamos y estés por lo menos un poquito más abierto a entender la crítica. Simplemente eso quería decir, más que nada porque no me gusta a mí que el hincha de Boca esté peleado. Entiendo que es imposible ya cambiar la cabeza a algunos, pero bueno, espero que por lo menos sirva como reflexión o sirva como para un poco plantear el panorama en el que está la hinchada de Boca hoy, que me parece que es realmente muy triste porque de acá se sale unidos, no se sale peleados. Nada, espero que Boca pueda campeonar, que pueda ganar este torneo, que todo se pueda ir acomodando, que la directiva haga autocrítica después de esto que sucedió. Difícil, pero espero que la haga. Y que bueno, que todo vaya muy bien en en lo que queda del año y a ver el año que viene en Copa Libertadores. La verdad, siempre hay que querer que Boca gane. Escuché ahí a Pagani que dijo, no, hay gente que quería que Boca pierda. Siempre hay que querer que Boca gane, que gane el campeonato. Siempre hay que querer que Boca consiga el resultado. Si te gusta el entrenador, si no te gusta el entrenador, si te gusta el presidente, si te gusta el presidente, siempre hay que apoyar y a ver si Boca puede levantar este campeonato. Yo lo veo complicadísimo. Pues ya veo complicado el partido contra Independiente. Imagínate contra Central del Arroyito o una hipotética final contra, no sé, contra un River, ponerle un argentino que juega muy bien. Pero bueno, nada, esperemos que se dé lo mejor posible para Boca. Lo dejo acá. Déjame lo que pensás en caja de comentarios y nos vemos la próxima.